Bueno, ¿qué tal Marco? ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal, Luisma? Buenos días. Oye, gracias por tenernos aquí. Buenos días. Bueno, lo primero, bienvenido al podcast de Asturias Power. Yo creo que es la segunda vez que grabamos a tres bandas, ¿no? Con dos invitados y un servidor. Así que, bueno, espero que se escuche bien, que salga bien y que la gente, lógicamente, pues le guste escuchar esta historia que vamos a contar hoy, ¿no? Que se trata también de dar visibilidad a proyectos, a personas, ¿no? Y a sus trayectorias. Desde que empezamos esta nueva temporada, hago unas preguntas iniciales a los invitados, ¿vale? O invitadas. En este caso, os las voy a hacer a los dos y tenéis que contestar los dos. No es equo, pero casi. Ale, ¿sitio preferido de Asturias? Sitio preferido de Asturias, me lo pones un poco complicado. La Concha Artedo, la playa de la Concha Artedo. Bueno, ¿Marco? Bueno, yo cualquier chigre de la villa. Bueno, está bien eso. Comida, Ale, ¿qué comida te gusta? El bonito. ¿Bonito de todo tipo? El bonito de todo tipo, lo como de todas las maneras y aparte lo pesco y lo hago yo, con lo cual entonces bueno, va todo completo. Ese es un reto y además es algo chulo, ¿no? Salir con barco allá del mar, ¿no? ¿A cuántos kilómetros se tiene que ir para pescar bonito? Depende un Más poco o la menos. temporada, pero bueno, suele empezar como estando como unas 20 millas aproximadamente, un poco menos, a lo mejor por encima siempre las 12 millas y luego a medida que va pasando el verano va acercándose más a la costa, también va picando menos, pero estás un poco más cerca. Marco, ¿tú? Pues complicado, bonito. Yo ya sabes que soy familia de chigreros también y elegir una comida favorita es muy complicado para mí. Pero mira, una cosa que tengo mucha gana, que hace tiempo que no como, es un buen pote asturiano. Bueno, ese también, ya ha salido, ¿eh? El pote ya ha salido también. El pote Schwan, que ahora es el momento donde comerlo, pues... Oye, ¿música que os gusta? A mí me gusta el rock así español de los años 90, mediados de los 90, una cosa así, sí. Será por la época en la que yo escuchaba más música. ¿De qué quinta eres tú, Ale? Pues yo soy nacido en el 82. ¿Y tú, Marco? Yo en 74. Bueno, os lleváis unos añinos. Sí. Unos añinos. O sea, bueno, a Marco ya cuento por qué conocí yo a Marco y dónde lo conocí después. ¿Y tú qué? Bueno, yo también es complicado contestar a eso, pero yo con una especie de síndrome de Peter Pan, yo trato de estar muy actualizado en la música y me gusta lo más moderno que hay. Por ejemplo, yo qué sé, me gusta mucho el indie, pero también me gusta el reggaetón y el rap y estas cosas. Te adaptas, ¿no? Me adapto. Yo trato de estar yo, como me dice mi mujer, tengo un poco síndrome de canciones que ya no son para mí. Bueno, y ahora lo que pasa es que hay algunas letras que cuando te pones a escuchar algunas letras en función de lo que de las edades es complicado también. Para los que tenemos ya hijas en edad de adolescente se ponen los pelos de punta a veces. Ale, una cosa un sitio que te gustaría visitar que no hayas visitado. Un lugar, Pues mira, llevo mucho tiempo dándole vueltas llevo mucho tiempo metido entre pecho y espalda que tengo que ir a Estambul, que no es un sitio que no conozco. Y bueno, lo tengo ahí metido y tengo que acabar yendo ahora en un breve periodo de tiempo. Muy bien, Marco. Yo cualquier sitio de África, que conozco solo el Magreb y tal, pero sí me gustaría conocer más África, o algún sitio de África más, y conocer, porque creo que es un continente muy distinto y un poco desconocido. Bueno, estuve en Kenia, cuando me casé, luna de miel, estuve en Kenia y sí es verdad que es un espacio también de contrastes, ¿no? Por esa también pobreza que ves en algunas zonas y después la gente, pues todo lo que tiene que ver con la naturaleza, los animales, si te gusta, es muy llamativo y espectacular. Oye, y una cosa que no hayáis hecho y que os gustaría hacer. Vale cualquier cosa. Ahí han salido cosas muy extremas, os lo puedo asegurar en los últimos episodios, pero... Una cosa que no hayamos, que son tantas que cualquiera, pues Ha salido tirarse en paracaídas, ha salido probar setas psicotrópicas, ha salido cosas... No, mira, yo en mi caso particular, las cosas muy extremas no me llaman especialmente la atención. Las haría, pero no me llaman especialmente la atención. Pero hay cosas así como muy cotidianas. Yo tengo ahí una cosa que si mi mujer se va a descojonar, pero yo tengo que aprender a bailar antes de morirme. Bueno, está guay, esa es buena. Porque tengo ahí... a mí, gústame. O sea, tienes ahí en la vena. Me da algo por dentro, pero luego, claro, es una cosa... Es una persona absolutamente arrítmica. Entonces, pues yo creo que eso se se puede entrenar, ¿eh? Yo creo que hay otras cosas que no. Si tú me dices, es que quiero pintar bien. Bueno,
ahí ya igual hay alguna complicación, pero bailar yo creo que también se puede entrenar. Se tiene que poder, pero yo tengo que tener el tiempo, tengo que estar concienciado y tengo que tener un profesor particular. Eso sí, yo no puedo ir a ningún sitio, yo tengo que estar una semana metido en mi casa, que nadie me vea hasta que yo me vea suficientemente confortable como para ir a exponerme en público a algún sitio. ¿Y tú, Marco? Mira, hay una cosa concreta que llevo con la espinilla sin sacármela de los últimos años. Quiero sacar el carnet de moto para poder conducir una moto más allá de una Vespino, que es lo que llevo. Bueno, también, pues ves, siempre salen cosas. Oye, lógicamente, después de esta introducción así un poco cómica, muy graciosa, ¿no? Pero que también, oye, sirve para que la gente os conozca un poco más. ¿De dónde sois? Alejandro, ¿dónde eres? Bueno, yo soy nacido en Gijón. Y lo que pasa es que desde hace unos años tengo una casa, vivo en Madrid desde hace unos años, pero sigo manteniendo residencia en Asturias, pero en Pravia, muy cerca de Santianes, muy cerca de tu pueblo. Muy cerca de donde yo me bauticé, efectivamente, Santianes de Pravia. ¿Y Marco? Bueno, yo es un poco más complicado. Sí, porque Marco tiene un apellido además italiano, Laucelli. Efectivamente. Yo nací en Italia, en Bari, en el Tacón de la Bota, en una región que ahora es muy famosa, que se llama Puglia, y me vine a vivir a Villaviciosa, que es de donde soy, que yo siempre digo que soy de la villa, con 13 años, y desde entonces, bueno, he andado dando vueltas. Ahora vivo en Madrid desde hace bastantes, pero soy de la villa. Yo siempre digo que soy de Villaviciosa. Os decía antes que yo a Marco lo conozco desde que yo tenía 15, 16, o sea que hacía poco que acabas de llegar a la villa, porque jugaba al fútbol con su hermano Pablo. Que yo después siempre me confundo los nombres. Muchas veces a Pablo lo llamo Marco y a Marco lo llamo Pablo, pero bueno, nos conocimos en la villa donde yo estudié primero de BUP. No sé, ¿tú es que estabas en el cole de aquello? No, estábamos... tú eres del 74 74. También. No, estaba yo primero de BUP. También. Lo que pasa es que yo era de los que iba por francés. Vale. Era aquellos poco raros que íbamos por francés. Pues ahí nos conocimos Marco y yo, y bueno, no es que hayamos mantenido el contacto mucho tiempo, pero sí nos hemos ido reencontrando en el camino, ¿no? En distintos momentos, y lógicamente siempre siguiendo la trayectoria profesional. Y a Alejandro, yo creo que te conocí cuando estabas en Icertis. ¿Sí? El primer recuerdo que tengo es de Icertis, porque compartíamos espacios de trabajo. Sí, está mal decirlo, y vestuario. Efectivamente. Yo tengo así el primer recuerdo tuyo, así un poco de... Efectivamente, para salir a correr un poco, para salir a correr a mediodía, aprovechamos ahí unos cuantos que salíamos a correr a mediodía. Es verdad, cierto, no me acordaba de eso. Y compartíamos allí el vestuario, y poco a poco ya fuimos poco a poco empezando a hablar de temas más profesionales. Sí, porque además se juntaron, digamos, tus inquietudes o tu camino profesional con alguno que yo tomé, digamos, en distintos ámbitos, porque yo era más en el ámbito de la comunicación o el marketing o la parte de desarrollo de negocio, y vosotros ahora entraremos un poco más en profundidad. Siempre pregunto, gente, cuando es una persona, por la trayectoria, ¿no? No os voy a preguntar en profundidad por vuestra trayectoria, porque entonces estamos 2 horas aquí hablando, ¿no? Pero sí me gustaría, Marco, que resumieras un poco, lo primero. Siempre pregunto por la infancia, ¿no? Esos momentos de la infancia, en este caso pues la tuya de la villa o la de Alejandro en Gijón, pues en la calle, ¿no? En el cole primero, después en el instituto, y después ya cuando uno tiene que abrirse camino en el ámbito universitario, si es que toma esa decisión, o alguna persona que puede haber hecho módulos de FP, o alguna otra persona pues que simplemente no ha estudiado y su vida le ha llevado por otros derroteros, ¿no? Que siempre digo que aquí lo importante es la persona y las historias que tienen esas personas, más allá de el puesto, la posición que tengan, ¿no? Pero sobre todo cuando alguien inicia un proyecto como lo habéis hecho vosotros, y profundizaremos un poco dentro de un rato, pues tiene mucho mérito también, ¿no? Marco, resúmenos un poco esas vivencias y qué te llevó a llegar al mundo de la informática, del desarrollo, de la tecnología. Bueno, es complicado resumirlo, pero bueno, voy a intentarlo. En primer lugar, yo tengo un cambio grande, que cuando me vengo a vivir a España, claro, disrumpe un poco la continuidad, digamos, de la infancia, la adolescencia. Con lo cual, una cosa que me pasa a mí es que tengo muy pocos recuerdos de la infancia primera, la verdad. No mantiene los mismos contactos, las mismas personas, que por cierto, no sé si os habéis dado cuenta que la gente se dedica a recordar lo que hacía de críos, con lo cual yo no he tenido esa pandilla para estar recordando todo el rato lo que hacíamos de críos. Pero mira, eso me pasa a mí, porque yo como me moví mucho de la infancia en muchos sitios, he vivido en muchos sitios, entre ellos Villaviciosa, pues sí es verdad que hay veces que
que no tienes ese recuerdo, yo qué sé, como puede tener mi hermano, que se crió en el mismo sitio desde pequeño, donde tiene su cuadrilla, donde tiene sus amigos de toda la vida. Yo no tengo, yo creo que si hago esto es porque tengo ese mal recuerdo, ¿no? de no estar asentado en ningún sitio, no tener arraigo en un sitio concreto, sino que mi vida me ha llevado a tener como muchos arraigos por los sitios, pero sí es verdad que ese recuerdo también de infancia, de pertenencia y tal, yo tampoco lo tengo. Y a mí me cuesta mucho recordar cosas de esa época, la verdad. Entonces luego vengo a España, vamos a Villaviciosa, y yo creo que lo que más me impactó, que creo que tiene que ver con lo que luego ha pasado conmigo, tiene que ver con que mi familia tenía un negocio de hostelería, y ahí yo trabajé un montón, de cara al público, en fin, aprendí muchas cosas que luego creo que todavía uso hoy en día, ¿no? Sobre todo, pues eso, la atención al cliente, el servicio, en fin, muchas cosas de esas. El instituto para mí es, por eso la razón por la que digo que soy de la villa, porque mis relaciones ya duraderas a lo largo del tiempo vienen de mi época del instituto, y ahí están mis amigos de toda la vida, por decirlo así, y los que han generado mi arraigo en Villaviciosa. Y luego, después de hacer el instituto en Villaviciosa, yo me fui a Oviedo a estudiar física, que es, por cierto, donde luego concedí con Alejandro, aunque con años de diferencia, como la edad indica, ¿vale? Y a mí la facultad me marcó mucho. Luego hice un doctorado en la misma facultad, en física teórica, unas cosas muy teóricas y muy tal. ¿Y eso por qué? ¿Por qué derivaste hacia esa parte? ¿Te gustaba? Siempre yo creo que una cosa que siempre he tenido es mucha curiosidad por muchas cosas, y la motivación, digamos, en fin, intelectual, de reflexionar y tal, creo que todavía hoy soy muy así, ¿vale? La curiosidad es uno de los motores que probablemente más me mueva a mí, ¿vale? Intentar aprender cosas nuevas, descubrir cosas nuevas, que se puede hacer en algo nuevo. Eso probablemente sea uno de mis motores personales más importantes. Entonces, nada, por hacerlo breve, termino la carrera, hago la tesis doctoral, con alguna experiencia fuera de España, etcétera, y llega un momento donde me doy cuenta que me aburro como una ostra en el mundo académico y haciendo esas cosas, porque echaba de menos lo que pasaba en la calle que veía desde el despacho de la facultad, ¿no? Y ahí decido dar un cambio, y ya la salida natural para personas que nos hemos formado en disciplinas científicas, sobre todo tan básicas como la física, etcétera, bueno, es fundamentalmente la digitalización, la informática o como quiera que fuera. Entonces tuve la suerte de encontrar un proyecto en el 2000 o 2001, ahora recuerdo bien, 2000 creo que fue, en Mallorca, también de una startup en su momento desarrollando software, etcétera, y luego eso, bueno, pues ya encadena, digamos, otras cosas en mi carrera, el paso por las grandes corporaciones, y finalmente hasta 2018 que arrancamos este proyecto. Muy bien, Ale, venga, te toca hacer ese resumen rápido. Bueno, pues hago un paseo rápido. Bueno, en mi caso es un poco diferente a lo que decís vosotros dos. Yo sí que me crío fundamentalmente aquí en Gijón. Entonces, bueno, para los que sean de Gijón y conozcan y escuchan el podcast, pues bueno, yo estuve en un colegio que se llama El Clarín, que está al lado del Polinón, muy famoso. Luego voy al Instituto del Piles, que era un poco lo que hacía todo el mundo. Oye, del Instituto del Piles hay mogollón de gente que ha pasado por el podcast, ¿eh? Hay unos cuantos, sí. Bueno, es que en aquella época, en realidad yo creo que tampoco fue aquel cambio cuando se empezaba a salir de los colegios y había que hacer aquellos primeros cursos de los institutos antes de lo que era el típico BUP, ¿no? Y bueno, no creo que no había mucho, entonces bueno, pues había una serie de colegios de la zona a lo mejor que acababan terminando en el Piles, y bueno, en un instituto pues muy famosete de aquella época, lo pasamos muy bien. Entonces sí, yo tengo mi cuadrilla, o sea, mi infancia y los recuerdos de mi infancia son de esos que nos juntamos los cuatro amigos y estamos todo el día contando las películas de la infancia y los gamberros que éramos muy gamberros, por aquel entonces, menos mal que era mediados de los años 90 y en fin, todavía se podía hacer algunas cosas. Había que ser gamberro también, hay que ser un poco gamberro en esa época, ¿no? Se podía ser gamberro en esa época. Se podía ser gamberro, yo era muy gamberro, mis amigos éramos muy gamberros, pero bueno, todo se pasa. Y nada, yo, bueno, es verdad que luego me voy un par de años a Andalucía. Mi padre me sacó de aquí en plena adolescencia y me llevó a un pueblo de Andalucía, que era al otro extremo de la península. Yo lo pasé muy mal inicialmente.
¿Pero eso porque trasladaron a tu padre de trabajo? Sí, él se fue a trabajar a una empresa de allí, en un pueblecito de la provincia de Sevilla que se llama Osuna, una compañía de aceite, una fábrica de aceite, y bueno, pues tuvo la genial idea de, un chaval en plena adolescencia, pues nos fuimos allí a vivir un par de añitos. Y bueno, la verdad es que luego fue una experiencia muy enriquecedora. Me siento, tengo una parte de mi corazón es andaluz también, o sea, es una mezcla un poco rara, ¿no? Y luego ya retornamos y volvemos aquí. Y efectivamente yo también me voy a Oviedo a estudiar física. Yo tuve claro desde hacía tiempo que yo quería estudiar física, no me digas por qué, ¿no? En aquella época mi padre siempre decía, oye, la ingeniería, ¿no? Porque para él era más conocido, pues aquello de la ingeniería, ¿no te gusta más la ingeniería? No, papá, esto tiene que ser física. Y allí, bueno, conozco a Marco efectivamente con unos años de diferencia. Yo tengo algunos recuerdos, de ellos eran los últimos, los mayores, y acaba de llegar allí, un chaval que acaba de llegar allí, que va todos los días en alza de Gijón a Oviedo. Y bueno, también... yo soy un enamorado de la física, siempre me gustó mucho, y cuando terminé pues también tenía claro que iba a hacer una tesis doctoral, y hice una tesis doctoral. La diferencia del chascarrilla que tenemos aquí siempre es que Marco es el físico teórico y soy el físico experimental. Entonces estos contrastes luego se mantienen en la vida, en los diferentes roles que ocupamos. Y fíjate que de Marco sí lo tenía más claro, que había estudiado física, pero mira, de ti no lo tenía tan... O sea, sinceramente, no me acordaba. Seguramente que lo haya leído en LinkedIn en algún momento, pero no lo tenía. Pensé que venías más de la parte más de ingeniería informática. No. Somos los dos físicos. Yo también, ya te digo, después de acabar mi carrera, hago mi tesis doctoral, que siempre implica también unas estancias, siempre estás por el extranjero, siempre haces una serie de cosas. La verdad es que yo estaba contento, pero no fue tanto que me aburriera, sino que yo muy rápidamente descubrí que, digo, aquí hay que ser muy bueno para dedicarte a esto de la investigación y realmente vivir de ello. Y yo digo, bueno, pues yo soy un tío normal, vamos a decir de media, mediocre, si queremos por la parte positiva del asunto, y digo, yo aquí no creo que vaya nunca en la vida a hacer nada, a destacar en nada. Y fue un poco lo que me motiva a tomar la decisión de salirme. Y efectivamente, pues bueno, pues para un físico, pues una compañía de ingeniería, yo empiezo a trabajar en una empresa muy reconocida en la región, que se llama Ingenieros Asesores por aquel entonces, ahora se llama Envira, y una compañía del año 85 que contrataron además a dos físicos, los dos ahora trabajamos en la misma compañía, en Galeo, el otro es Alejandro Junquera, y allí desarrollamos el comienzo de nuestra carrera en el ámbito privado. Lógicamente, a ver, habéis pasado por más compañías, tú también estuviste aquí en Icertis, estuviste en Accenture después. Estuve en Accenture ¿Te lo después, recuerdas? Sí. Y ahora, digamos, os encontráis dos personas de físicas, que ya es complicado encontrar a dos físicos y juntarlos en una misma mesa, no es fácil, de una generación distinta, pero que acaban emprendiendo su propio negocio. Marco también ha pasado por, como decía, por distintas etapas, por IBM, por distintas corporaciones, emprendiendo, ayudando a gente a que emprenda, etcétera. ¿Y cómo surge Galeo? ¿Cómo surge la posibilidad de crear una compañía en un mundo muy especializado como es el del dato y de aportar a través de los datos valor a las compañías para las que trabajáis o a las que dais servicio? ¿Cómo surge Galeo? ¿O qué recuerdos tenéis de ese primer brote de idea de Galeo? ¿Qué os viene a la cabeza a cada uno? Bueno, yo creo que, voy a empezar, yo creo que realmente no hubo ningún momento eureka. Y es mucho más prosaico de lo que a lo mejor se puede esperar. La situación más o menos es que yo venía de dejar otro proyecto, un Venture Studio, que yo estaba construyendo para otras personas, y no tenía ganas de buscar un trabajo, digamos, dependiente de otros, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a hacer un poco trabajos de freelance y cosas así, y Alejandro por aquel entonces estaba en Accenture. Llega un momento donde aparece un proyecto que para nosotros es muy determinante, que es el proyecto de digitalización de Repsol. A mí me ofrecen incorporarme al equipo de digitalización de Repsol como freelance y como externo, y aquello necesitaba mucho músculo y mucha capacidad y mucho conocimiento en el mundo del dato, que era uno de los elementos protagonistas de ese programa. Y con la vertiente industrial que existía de ese proyecto en Repsol, pues yo vi que Alejandro me iba a encajar perfectamente, digamos, también en ese equipo, que en principio, ya te digo, era el equipo freelance, básicamente.
¿vale? Bueno, Alejandro le estuve tentando ahí a ver si se venía y tal, si no se veía, y al final pues se animó y simplemente lo hicimos para capturar esa oportunidad. Quiero decir, no teníamos una visión de vamos a hacer esto a medio plazo ni a largo plazo, etcétera. Simplemente creíamos que teníamos unas capacidades que se adaptaban al momento y que teníamos una visión de cómo debía abordarse esos proyectos, y fue meramente táctico, no tuvo ninguna pretensión de nada. Pero, ¿y cómo vive una persona, por ejemplo? Porque en el caso de Marco, lógicamente, pues oye, sale de ese proyecto y está, entre comillas, desocupado, pero buscándose las habichuelas, lógicamente, pero tú estás en una empresa, bueno, distinta, con una proyección, bueno, una empresa que además te da la posibilidad también de crecer o de progresar, si quieres, dentro de la propia compañía. Es distinto, ¿no? O sea, Vamos, yo diría que muy distinto, al menos yo creo que lo viví de una forma muy distinta. Es verdad que, bueno, yo creo que todo el mundo en el sector tecnológico, cuando llevas unos años, pues te puede picar la curiosidad, de si eres un poco curioso bueno, y cómo es poder hacer tu propio negocio. Sobre todo cuando tienes o trabajas en esos roles, digamos, donde al final tú haces asesoramiento, consultoría a clientes, y en realidad no hay ninguna razón por la cual no puedas hacer tú eso bajo el paraguas de una corporación o para ti mismo, ¿no? Lo que pasa es que obviamente eso siempre genera un poco de vértigo, ¿no? Además, yo me llevaba poco tiempo en la compañía, me acababa de incorporar, me acababa de trasladar a vivir a Madrid con la familia, o sea que era un cambio importante. Pero bueno, gracias a que yo creo que tengo una mujer que me apoya siempre mucho en todo, pues bueno, oye, cuando comenté esta posibilidad, bueno, pues dijo, oye, yo me fío de ti, tú crees que es la mejor, que es una buena oportunidad, y yo sentía que digo, oye, es una buena oportunidad, es verdad que veníamos con un proyecto, digamos, había un proyecto debajo del brazo, no era un salto al vacío, oye, Alejandro, vamos a montar esto a ver qué surge, sino que había un proyecto con números, con negro sobre blanco, y bueno, pues o era ese momento o ninguno, y bueno, como las cosas nunca vienen cuando a ti mejor ¿no? Cuando ese es el mejor momento, sino que vienen cuando vienen, pues a veces tienes que tomar la decisión. Y así la tomasteis. ¿Cuántos años lleva funcionando Galeo? ¿3? No, un poco más, desde el 18, desde el final del 18. O sea, con pandemia también por el medio. No sé por qué pensaba yo que era más próximo al 20, vamos. Pero bueno, nada. ¿Cómo habéis vivido? Porque claro, una cosa es, arrancas un proyecto, tienes ese primer proyecto, pero tienes que empezar a contratar, tienes que empezar a buscar talento, tienes que escoger bien cómo haces ese crecimiento, ¿no? Que parece fácil, pero en absoluto lo es. ¿Cómo estáis viviendo o cómo habéis vivido esos años iniciales de la compañía internamente? ¿Cómo habéis llevado vuestra relación como socios? Que es algo a veces también muy complicado, ¿no? Cuando hay dos tesituras y además, por lo que os conozco un poco, sois un poco diferentes, que yo creo que también eso está bien, ¿no? Que en el mundo es la clave, yo creo, ¿no? que ese ámbito, digamos, de gestión, ¿no? Que cada uno pueda hacer un poco el rol donde se encuentre más cómodo y que aporte y que sume, ¿no? Pero ¿cómo lo habéis vivido vosotros desde dentro? Podéis decir lo que queráis, ¿eh? No os tiréis, aquí no vale tirarse pullas. No, mira, si me permites, empiezo yo contestando a lo primero. Yo creo que dos cosas. Cuando tuvimos que empezar a incorporar gente, tuvimos mucha suerte. Yo creo que tuvimos mucha suerte porque dos personas particularmente, que son las dos primeras que contratamos, siguen en la compañía y han hecho compañía y son importantísimas, con dos perspectivas distintas en la compañía. Y al principio lo que ofreces son unos meses de garantía, y entonces también tienes que encontrar con alguno que esté dispuesto a jugar a eso. Y tú que en el sector esto es más fácil, en realidad, porque es decir, el nivel, digamos, de riesgo, de empleabilidad, de un ingeniero en el mundo digital es bajísimo, con lo cual, digamos, hay de todo en cuanto a apreciación, digamos, psicológica de tomar ese riesgo, ¿no? Pero digamos que no es lo más difícil para encontrar alguien que asuma el riesgo, ¿no? Yo creo que eso tuvimos mucha suerte
en incorporar al menos al principio. Luego ya cuesta más. Cuando ya empieces a crecer más, sobre todo al primer momento es demasiado pequeño para ser atractivo y entonces, bueno, cuesta más. Pero los del principio tuvimos suerte y lo hicimos ofreciendo meses de garantías, básicamente. Una cosa que yo sí puedo decir, es decir, desde la perspectiva que yo vi, porque yo he vivido un poco vuestro crecimiento, vuestros inicios, y siempre que me he acercado a vosotros a preguntar algo o a intentar hacer algo de manera conjunta, que al final no salió, no hemos encontrado ese momento, no lo encontramos, pero siempre lo que he percibido es ganas de compartir, ganas de hacer cosas conjuntamente, ganas de sumar en ese pero no sé, es una percepción que yo os traslado, que no sé si lo había hecho o no, pero por lo menos lo que tiene esa persona que se acerca a vosotros, en mi caso, también es verdad porque puede haber una relación y es distinto cuando hay cierta afinidad o cierta relación que cuando es algo como más frío, ¿no? Pero por lo menos lo que yo puedo decir es eso, ¿no? Que yo me encontraba a alguien que tenía ganas, hablar con Marco, hablar con Alejandro, me encontraba con alguien que estaba dispuesto a escuchar, a compartir, no a esconder o a tapar, ¿no? Lo que se estuviera haciendo en cada momento. Por lo menos eso es lo que yo... No sé me alegra que lo digas, sí, porque creo que los somos así, no sé, Alejandro, ¿qué opinas? Sí. Bueno, yo creo que, en fin, cuando eres pequeño y digamos que lo que tienes es lo poco que has creado, pues lo único que no te interesa es ocultar información. Quiero decir, no vale nada la información que vayas a ocultar. Nosotros siempre decimos que en realidad hoy en día para una compañía de servicio como nosotros que no tienes nada que ocultar, es decir, tienes mucho más que perder si ocultas información o si no te abres a otros que si intentas guardarte la información para ti, ¿no? Porque en realidad las ideas en el sector, esto que voy a decir a lo mejor es un poco agresivo, pero yo creo que las ideas valen de poco realmente. Implementar las ideas es lo jodido. Y luego, es decir, casi todo lo que podamos estar haciendo o sabiendo en un momento determinado del tiempo es circunstancial y todo va a cambiar mañana, con lo cual no hay ningún secreto que proteger, o muy poquitos, y desde luego enriquece más la apertura, la colaboración y da la sensación siempre de estar en un proyecto más grande también. Dice, oye, sí, al que no sea todo mío, yo colaboro y tengo posibilidad de hacer cosas más importantes y eso va a permitirnos crecer a todos. Siempre hemos sido así, vamos, yo creo que... Y para los que nos están escuchando y tengamos que definir Galeo, ¿qué es Galeo? Alejandro, ¿qué es Galeo? Bueno, pues mira, pues el Galeo es una compañía de servicio en el sector tecnológico español, fundamentalmente, aunque digamos tenemos vocación, queremos crecer de forma internacional y creemos que ahora estamos en un buen momento para crecer de forma internacional. Nosotros nos dedicamos a la digitalización, a la transformación digital de las compañías, con quizás cierto corte sectorial con más caída hacia el mundo industrial, hacia el mundo de las compañías que gestionan activos, que tienen algo físico, porque también tenemos ese componente. Nos hemos movido siempre en el mundo un poco a caballo, en el mundo de los datos, como decimos nosotros, los datos que son ya nativamente digitales, o sea, esos que están ya, digamos, en algún sistema digital para explotar, y aquellos datos que nacen de las cosas físicas, pues, de un coche, de una máquina o de una infraestructura o de un edificio, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos movido siempre en esa zona y ese es el perfil de compañía, digamos, que sería ese. ¿Y qué es lo más complicado que os habéis encontrado hasta ahora a nivel de compañía? Bueno, hay un tema que hemos dejado pasar, que es que cómo gestionamos las diferencias porque eso es un tema... afortunadamente he de decir, y espero que Alejandro esté de acuerdo, que en nuestro caso no ha sido tan complicado, pero es un tema que suele ser complicado. Entonces, la gestión, digamos, pues eso, de la gestión de la gestión, o el gobierno de la gestión, o la gestión de los conflictos que podamos tener o haber tenido o tener en el futuro desde el punto de vista, digamos, de la dirección del proyecto, la verdad es que hemos encontrado, también a base de error y de experimentación, un mecanismo para gobernarnos, digamos, entre nosotros. Y eso de ser distintos, porque es verdad, somos muy distintos. Yo soy
no sé, voy a usar la palabra, el que se pega las fumadas y se inventa el mundo alrededor y tal. Alejandro es mucho más práctico, mucho más aterrizado, mucho más ordenado, mucho más disciplinado, y esa combinación de esas dos de las fortalezas de uno y otro, también obviamente Alejandro se pega sus fumadas y yo sé controlar algunas cosas, pero que ese doble creo que nos ha servido para respetarnos mucho en cómo abordamos los problemas cada uno y para resolver los conflictos, entendiendo que cada uno aportamos una cosa ligeramente distinta. Yo creo que eso es una suerte que hayamos conseguido lograrlo. Y luego, todo lo más difícil es el resto de las personas. Y ahí lo dejo. Lógicamente, yo siempre lo digo, ¿no? Que cuando tratas con personas y cuando gestionas personas, empiezan los problemas, ¿no? Es decir, al final, porque cada uno somos de una manera y tenemos nuestra percepción de las cosas, y el empresario o el que dirige un proyecto, pues lógicamente le gustaría, intenta hacer que esos equipos se involucren dentro de los proyectos y que estén, no digo que estén 24 horas pensando en ese proyecto, pero bueno, que lo sientan también un poco como suyo, ¿no? Que eso es, digamos, lo complicado, ¿no? Y después, cuando el equipo crece, gestionar ese crecimiento, encontrar el talento apropiado al mismo, a compasarlo con los ingresos de la compañía, con la caja, con la necesidad o no de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Con un crecimiento orgánico o inorgánico, si en ese momento pues es lo que la compañía busca, ¿no? Vosotros estáis ahora en una fase de crecimiento, sois ya casi... Somos unos 70 personas, que ya son, o sea, siempre digo que pagar 3 nóminas ya tiene tela, pagar 70 nóminas mensuales es complicado, y mantener un proyecto de ese tipo, aunque estáis en un sector, por decirlo de alguna manera, en crecimiento, en expansión, ¿no? Donde las empresas, y además con todo este boom /hype que hay de la inteligencia artificial y de la IA generativa, ¿no? Me parece que todo es magia, que pulsas un botón y que todo sucede, porque como lo tenemos en el móvil, ¿no? Parece que como ya lo tienes en el móvil y si todo se ha democratizado, todo se tiene que democratizar al mismo ritmo y a la misma velocidad, y eso estaréis conmigo que es muy complicado cuando estás hablando de compañías en las cuales la adopción de estas tecnologías a veces no está ni de lejos asentada, ¿no? Me imagino que es algo que os encontráis. El gran, vamos, yo diría, y esto lo decimos mucho, el hecho de algo que se adapta muy rápido en el consumer to consumer, ¿no? Hace que, o sea, crea una expectativa falsa de que la implantación de esa misma tecnología en un contexto empresarial, en un contexto corporativo, es igual de fácil, y para nada, es completamente erróneo, es muy difícil, está generando expectativas incluso desde dentro, ¿no? Es decir, son los propios directivos a veces de las compañías los que piensan que, bien por no conocer bien la tecnología o bien por dejarse llevar por la magia del asunto, piensan que no va a haber ninguna barrera a la hora de implementar una tecnología, o el hecho de que yo la experimente, como tú dices, en mi móvil, pues ya se experimenta automáticamente en mi contexto empresarial, y eso es completamente falso. Y yo te diría una cosa que también nosotros hemos siempre tenido como mensaje central de nuestro tipo de proyectos, de soluciones. Nosotros siempre hemos pensado y tenido sobre la conversación con los clientes la escalabilidad de las soluciones y llevar las cosas a gran escala, porque queríamos evitar una cosa que vivíamos en el 18, que era la frustración. Por aquel entonces era con el machine learning, pero está pasando casi exactamente, se está reproduciendo el patrón ahora con la generativa, que la frustración de las compañías con el síndrome del experimento que decíamos nosotros, ¿no? Es decir, hoy haces un experimento, la tecnología te da evidencias de que hay valor detrás de ese experimento, pero el escalado rompe todas esas percepciones, porque te faltan 25.000 cosas por hacer para escalar. Yo, como siempre digo, no es lo mismo hacer un vaso de Coca-Cola que millones de litros, y el producto es el mismo. Entonces, nosotros llevamos ese discurso comercial muy integrado. Es decir, siempre acompañamos a los clientes, siempre hacemos reflexión a los clientes en que esto tiene que llevar a la escala máxima de la compañía, y que hay que diseñar y pensar con esa perspectiva en la cabeza. Eso nos hace ser un poco anti-hype, porque siempre frenamos un poco las expectativas del cliente. A veces pierdes oportunidades, porque hay clientes que se mueven mucho por el hype, pero creemos que es más sólido y tiene más impacto y crece mucho más esa visión de decir, oye, hay que hacer edificios robustos, hay que hacer plataformas robustas que crezcan, que sean flexibles, etcétera, y eso digamos que es un poco nuestra especialidad, ¿vale?
desde el punto de vista tecnológico. Y luego, por volver un momento al tema de las personas, yo también tengo que agradecer mucho, que decir, nosotros afortunadamente, y por eso decía que esas 2 personas iniciales fueron muy clave, el equipo que se ha ido creando ha generado una cultura que creo que nos representa a nosotros 2 como los que lideramos esto, pero que es muy suya. Y el equipo tiene una cultura muy marcada. Y la protege, y son los primeros protectores de la propia cultura. Eso no hace que cuando crezcas sigas teniendo problemas con la diversidad que aparece detrás de personas, pero de alguna manera hay cierta, digamos, la protección del estilo, de la cultura de la compañía no está en la responsabilidad exclusiva nuestra, sino está muy bien distribuida y es más de abajo hacia arriba. Casi el equipo nos reivindica mantener la cultura más que nosotros tener que andar vigilando la cultura. Sí, pero bueno, lógicamente eso es algo que, igual que tú estés trasladando, que queréis ser una compañía que traslade desde un primer momento al cliente, que necesita una base sólida para construir y para poder escalar, que lógicamente yo creo que eso es mucho más pensar en el futuro que en el presente y en la sostenibilidad de la compañía a largo plazo, porque si eso lo haces con los clientes van a valorar ese posicionamiento de realismo, ¿no? De pragmatismo frente a la tecnología o el boom X de ciertas tecnologías que llegan y que nos llegarán, porque ahora ya viene la cuántica por ahí detrás, pues ahora ya todos seremos cuánticos dentro de nada, ¿no? Afortunadamente para los físicos, claro. Sí, ya no sabemos cómo funcionan esos ordenadores. Por supuesto. Pero dicho esto, lógicamente también esa base que vosotros habéis sentado, ¿no? En la compañía, en Galeo, lógicamente está bien que la gente que vaya entrando o que habéis conseguido que permanezca y que prevalezca en la compañía y que traslade también ese sentimiento, pues bueno, que lo vaya haciendo de una manera natural, ¿no? Que esa cultura que vaya pregonando de manera natural, que no es fácil por lo que decimos, por lo que si tú ya empiezas a meter distintas personas, distintas psicologías, distintas maneras de vivir, distintas ubicaciones, deslocalización, que yo creo que es también es una cosa buena que ha llegado, pero también a veces es yo lo veo como un limitante a la hora de gestionar. Quiero decir que yo creo en la presencialidad. Y mira, yo que estoy en un equipo totalmente distribuido, en Gijón, teniendo equipo en Madrid y Barcelona, y a veces echo de menos aunque vayas a la oficina una vez al mes, 3 días, no es lo mismo, ¿no? Hay veces que se necesita ese contacto con el compañero, con la compañera, para, lógicamente, pulir proyectos, generar nuevas ideas, ¿no? Estas cosas que ocurren o que ocurrían y que lógicamente pues las compañías también quieren que sigan pasando, ¿no? Si volvemos a la actualidad, o sea, ahora mismo tenéis, y también no es la causa por la que estáis aquí, porque ya veníamos hablando, además Marco ya participó en un evento de Asturias Power en el verano pasado, bueno, hace 1 año y medio, pero el tiempo pasa, ¿no? Un evento que hicimos de Asturias Power que tú también estuviste, Ale, ¿no? Sí, estuviste sí, allí sí. de visitante. El protagonista en ese caso que tenía más enchufe fue Marco. Pero lógicamente acabáis de anunciar hace unas semanas o un par de meses que Galeo va a tener una sede en Asturias. Entiendo que ahora tenéis sede donde tenéis físicamente o equipos distribuidos también, me imagino. Sí, nosotros tenemos equipo fundamentalmente distribuido, el 30% aproximadamente, calcularía yo, que está basado en Madrid y por lo tanto tenemos una sede en Madrid. Desde el año pasado también incorporamos una empresa en Inglaterra y tenemos una sede en Inglaterra, con un equipo más pequeñito. Y en torno un poco a la reflexión también respecto a la presencialidad, no presencialidad, y bueno, podríamos extendernos mucho sobre esto, y un poco también por conocer el ecosistema, etcétera, decidimos que teníamos que fijar algo, una sede aquí en Asturias para, bueno, crecerse una serie de cosas que tiene que ver con nuestra gestión del talento más junior, algunas infraestructuras físicas que el tipo de negocio que hacemos necesitamos tener en laboratorios y en historias así, y nos parecía que Asturias, fundamentalmente por un poco de comodidad, por aquello de que podemos pasar más tiempo aquí y en fin, de cara a la jubilación quizás poco cada vez más, pero también por conocer el ecosistema, que es importante y eso te hace sentir cómodo, te hace entender dónde puedes estar, decidimos apostar por traerlo aquí. Y también, lógicamente, ahí juega un papel importante la administración, ¿no? Al final, yo creo que encontrar a veces a personas que tengan la sensibilidad o que puedan percibir que hay una empresa que tiene potencial y que puede asentarse en Asturias. En este caso yo creo que, Borja, ¿no? Es de las personas que conozco, el consejero
ahora, bueno, de industria, trabajo, pues tiene distintos roles, también de digitalización, aunque tiene por debajo otras personas que le ayudan, ¿no? en esa gestión. Pero ¿qué os habéis encontrado y cuál ha sido un poco el papel, Alejandro, el rol del Principado en todo esto, para que asentéis aquí esa sede que, oye, desde aquí os lo agradecemos, porque yo creo que todo lo que sea que gente que ha estudiado aquí, que se ha formado aquí, que ha tenido la posibilidad también de irse fuera, de crear, de construir proyectos fuera y que tengan la capacidad ahora de devolver un poco de todo eso en Asturias para tener una sede permanente y que eso genere puestos de trabajo, pues bueno, siempre es de agradecer, con lo cual, pues gracias, ¿no? Bueno, yo creo que hay diversos factores que confluyen, no sé si algunos serán coyunturales, otros no, pero es verdad que, bueno, oye, pues nosotros ya, en fin, tenemos ya una cierta edad donde quizás en nuestra red de conocidos, pues también en un momento determinado, pues hay alguno de vez en cuando, pues que empieza a ocupar algún puesto de relevancia en la administración, que puede echar una mano. Es de agradecer que las administraciones tengan la sensibilidad hacia la capacidad constructiva que tienen las compañías. Esto que yo creo que en general en España hay muy poca conciencia, en la sociedad en general, de que las compañías son las que tienen realmente la capacidad de crear sociedad, de construir tejido productivo, bueno, una serie de cosas. Y la administración yo creo que cada vez tiene más, en algunos casos, es más sensible a esto. Es verdad que yo al menos... Siempre hemos estado, yo creo que un poco al margen en general de los temas políticos, al menos yo, pero sí que he notado yo creo que no se trata tanto de la política, sino de encontrar a personas dentro de la administración que tengan la capacidad, esto que tú estás diciendo, ¿no? No se trata de que sea ahora mismo esté gobernando un partido o mañana esté gobernando otro. Yo creo que la persona que tenga la sensibilidad de ver que hay una oportunidad para Asturias, yo creo que lo bueno es que acoja esa posibilidad, ¿no? Simplemente por también trasladar un poco mi percepción al respecto. Sí, es verdad que es verdad que la clave es la administración, porque es la que perdura un poco más, ¿no? Y la que se mantiene y con cierta idea de continuidad. Nosotros nos hemos encontrado, creo que con ahora unos equipos directivos en la administración que son sensibles a estos, que nos han recibido con los brazos abiertos, que los conocíamos de vidas pasadas y que han tenido algún pasado también en el ámbito privado y por lo tanto tienen esa sensibilidad. Y cuando nos quisieron conocer el proyecto de Galeo, se lo contamos y oye, el proyecto de Galeo siempre se ha dicho, es una compañía domiciliada en Madrid, pero con unas raíces asturianas muy importantes, no solo por los fundadores, sino porque ya había personas trabajando en Asturias para la compañía. Entonces, es verdad que yo creo que estamos notando una buena acogida, ayuda, sensibilidad y bueno, y creo que poco a poco, porque estas cosas llevan tiempo, se acabará transformando en cosas concretas y en ayuda concreta. Sí, vamos, yo suscribo completamente lo que dice Alejandro y yo, por añadir un par de cosas. Creo que efectivamente el equipo que ahora en la administración y estoy pensando en varias administraciones, tanto la de la Comunidad Autónoma, el Principado, pero también las locales, en los ayuntamientos de Oviedo, Gijón, que hemos tenido trato con ellos, yo creo que hay una sensibilidad no solo al tema de que son las empresas, las transformadoras y que hay que apoyar eso, sino a crear un tejido de empresas más resiliente y que en el sentido de que no se base solo en tener 2 o 3 grandes players que son apuestas, claro, que resuelven mucho, pero de la que se genera mucha dependencia, sino un tejido, digamos, de empresa más crecida, mediana, que realmente es más resiliente porque, oye, no todo va a desaparecer, no todo va a moverse, quiero decir, es más líquido y, por lo tanto, protege más a lo que pueda permanecer en la región. En este sentido, oye, Borja, efectivamente, David, en Sequence, creo que son personas que tienen muchas, Iván Aitor, en fin, no voy a nombrar a todo el mundo, pero quiero decir, y también en los ayuntamientos, como quiero decir, independientemente de los partidos políticos. Pero hay otro elemento que yo creo que quizás nos hemos encontrado sin visión estratégica, que creo que es relevante y que creo que después de la pandemia y con algunos cambios en las infraestructuras, etcétera, Asturias está en un momento especialmente dulce. Yo creo que mi perspectiva, que es veramente cualitativa, creo que estamos viendo los mejores años, los años con mejores expectativas de lo que yo recuerdo de Asturias, ¿vale? Por la proximidad de Madrid. Madrid ya está muy cerca, por el teletrabajo, por el reconocimiento que la calidad de vida que hay aquí es un factor diferencial y además no es una barrera para acceder al mundo laboral. En fin, hay una serie de cosas que se han dado
que hace que Asturias esté en un momento, a mi modo de ver, especialmente dulce. Y, a ver, completamente de acuerdo con esto que estáis diciendo, y además en el espacio donde estamos grabando este podcast, que es un coworking que está enfrente de la escalera, en el WAX, que ya hemos grabado unos cuantos desde aquí, que está enfrente de la escalera 7 de Gijón, si ahora nos levantamos y empezamos a preguntar a la gente que está aquí detrás trabajando, te encontrarás con gente de Argentina, te encontrarás con gente de Colombia, te encontrarás con gente de Italia, te encontrarás con gente de Australia, te encontrarás con gente del País Vasco, te encontrarás con gente que hasta hace unos años seguramente no estarían aquí. Es más, este espacio, yo vine a vivir a Gijón en el año 2005, era el típico bajo de obra que había permanecido sin tocar, y que tras la pandemia dos emprendedores, dos personas de Gijón, decidieron que este espacio lo habría que reconvertir en lo que es hoy, ¿no? Con lo cual, esto que acaba de decir Marco, sí, va en la línea de decir que aparecen nuevas oportunidades. Lógicamente no todo van a ser Arcelores, ¿no? ni Dupones, porque son empresas que lamentablemente pueden llegar a desaparecer, como han desaparecido grandes corporaciones a nivel, o no desaparecer, sino que el directivo que le toque decide que esa infraestructura tiene que irse a otro país donde le es más rentable, ¿no? En este sentido, si tienes la capacidad, como acabáis dicho, de tener presencia o atraer o dar la posibilidad de que se creen nuevas oportunidades empresariales en Asturias, que se puedan empujar, ¿no? Que se puedan vincular a sectores, pues que, como decía Marco también, que son más líquidos, ¿no? O sea, que permiten que si algo ocurre tú te muevas hacia un sitio también a través de la tecnología, ¿no? Utilizando ciertas tecnologías que van apareciendo en el mercado. Yo creo que eso es relevante, ¿no? Y las oportunidades laborales, porque puede desaparecer una compañía, pero si desaparece un Arcelor y no viene otro Arcelor, no hay oportunidad laboral, ¿no? Ojalá, oye, que no desaparezca nadie aquí. Pero, quiero decir, si somos muchas empresas de un tamaño medio, alguna puede desaparecer, pero habrá oportunidades laborales de continuidad, digamos, para la gente. Y creo que esto es como cuando tienes clientes. Puedes tener el único cliente que te da muchísimo dinero y que te hace vivir genial, pero tío, tu cartera no está diversificada, cualquier día ese cliente desaparezca y se te va a tomar vientos el negocio. Entonces hay que renunciar a lo mejor a sacarle tanto dinero a ese cliente y arriesgar y perder algo para ir a buscar otros, ¿no? Hay otro elemento que yo creo que también coincide ahora. Hace unos años se puso mucho el foco en la creación de empresa y en que, digamos, Asturias fuera un caldo de cultivo para la construcción de empresas, y eso tiene su sentido, obviamente. Pero yo creo que ahora también hay una mayor sensibilidad hacia el crecimiento de las empresas. Lo que sabemos en España es que las empresas no crecen. Las empresas es un sector completamente atomizado, donde las empresas son pequeñísimas. Cuando una empresa es muy pequeña, pues está más cerca del autoempleo y de lo que todos conocemos más como el autónomo, que de una compañía con capacidad de construir cosas, de asentar tejido productivo, de construir infraestructuras, sean físicas o sean digitales, me da igual, ¿no? De anclar talento en una región y transformar una región. Con lo cual yo creo que ahora también es verdad que la gente se ha dado cuenta, no solo la administración, sino también, digamos, los inversores privados y de todo tipo que hay, que, digamos, el foco tiene que ponerse en el crecimiento de las compañías, y aquellas que tienen oportunidad de crecer y que tienen que crecer, pues necesitan ayuda para crecer, porque lo más difícil de las compañías, y nosotros lo estamos viviendo en primera persona, y sobre todo las compañías de servicio, no es construirlas, no es crearlas, sino que es escalarlas. Eso es lo difícil, y realmente ahí es donde la administración yo creo que también está poniendo un poco más de foco. No, y el impacto de una empresa no es lineal con el tamaño, es mucho, o sea, crece mucho más rápido que en su tamaño. Es decir, que cuanto más tamaño, el impacto es mucho más grande. En fin, una empresa de 10 tíos tiene 10 veces más, o no sé cuántas veces más, impacto que 10 empresas de una persona. Más allá de esta importancia que es que lógicamente asentéis una base en Asturias, y desde aquí, pues con ese talento joven que podáis atrapar, ¿no?, de las universidades o aquellos que vengan a trabajar desde Asturias o quieran implantarse aquí, ¿hacia dónde visionáis o visualizáis Galeo con la dificultad que esto conlleva, ¿no? Es decir, pero como los dos socios fundadores de una compañía que está creciendo, que acabáis de decir, y antes lo hablábamos, ¿no?, de la dificultad de escalar y de esos momentos de tensión que se generan cuando quieres crecer, cuando, bueno, pues igual no es tan fácil como la gente piensa.
es que no es tan fácil como la gente piensa. El crecimiento puede matar. Lógicamente, se han vivido muchas veces, ¿no? Pero ante esas dificultades que os encontráis en el camino, ¿no? Como cualquier empresario, como cualquier joven empresa que sois y que quiere crecer y que quiere impactar y que quiere contratar y que quiere tener más clientes, o por lo menos tener la capacidad de seleccionar esos clientes, esos proyectos, ¿no? donde podáis aportar todo vuestro valor. ¿Dónde veis a Galeo dentro de unos años? Bueno, yo la primera reflexión que haría es de cara a pensar si hay futuro. El futuro es si el problema o el tipo de problema que sabes resolver está creciendo o está menguando. Y la sensación que tengo es que el problema crece cada vez más. Entonces, cuando digo no es un único problema, ¿no? Pero digamos, el conjunto de problemas que crees que eres capaz de resolver o para tal, yo creo que cada vez el problema es más grande, ¿vale? Entonces eso es un poco decir, oye, pues hay gasolina por capturar, vete a saber si saldremos o no, pero a verla, hayla, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una visión de la digitalización. Y yo voy a hablar desde el punto de vista ¿vale? Oye, ¿es grande el problema que queremos resolver o son grandes los problemas que podemos resolver? Sí. La digitalización le queda mucho, sobre todo cuando metemos el elemento de la componente física, está toda sin hacer. Básicamente tú comparas el nivel de madurez de digitalización de un banco o de una central de medios, porque hablábamos antes, ¿no? Son empresas fundamentalmente digitales hoy en día y son muy maduras digitalmente. Claro que aparecen nuevas tecnologías que disrumpen procesos y que van a estar en continua evolución y muy rápido. Pero en el caso de la infraestructura está todo sin hacer. Es decir, las plantas industriales están muy poco digitalizadas comparándolas con un banco, ¿vale? Las autopistas, los edificios, en fin, la maquinaria, los vehículos, en fin, todo esto está realmente en pañales, si uno lo mira. Es decir, prácticamente ningún vehículo usa un servicio cloud todavía. Hay muchas cosas, pero de forma tal, muy poco se usa, ¿no? Entonces nosotros tenemos esta visión que nosotros queremos ser capaces de abordar esta digitalización de lo que llamamos desde el chip, que es un poco lo que está metido en el vehículo, en el edificio, hasta el cloud, ¿no? Y cada vez más pensamos en esta idea de chip to cloud. Tenemos que ser capaces de cubrir todo ese espacio, ¿no? Entonces, si lo miras así, las oportunidades y la necesidad de digitalización son enormes. Nosotros tenemos un plan, digamos, nosotros queríamos, en fin, llegar a ciertos volúmenes de negocio y a un tamaño de equipo de 150 personas en 1 año y medio, de lo que nos queda. Vemos que hay oportunidad para esto. No es una buena medida medirlo en términos de empleados, pero bueno, es una forma de dar un orden de magnitud del tipo de empresa que queremos ser. Y para eso hace falta varias cosas. Quiero decir, obviamente el tema de que la financiación acompañe y la madurez de gestión acompañe. Nosotros hemos aprendido mucho de madurez de gestión y nos queda mucho por aprender todavía, pero en los últimos tiempos con el crecimiento y los problemas de empresa más grande hemos tenido que aprender cosas que no sabíamos hacer, ¿vale? Creo que tenemos resuelto la financiación de alguna manera, tenemos unos socios que nos van a ayudar, etcétera, etcétera, con los mecanismos típicos, digamos, de inversión, etcétera. Y queda ser capaces, digamos, de mantener, digamos, o sea, de seguir captando y fomentando talentos, de capaces, digamos, de entrega y de construcción, que es un poco el ritmo o el reto que nos queda. Pero vamos, quiero decir, un poco lo que quería concluir es el problema sigue creciendo y la oportunidad de Galeo todavía es muy pequeñita respecto a lo que vemos que puede haber y en un espacio de valor, digamos, alto. No sé si con esto te contesto más o menos. Sí, no sé, Alejandro, si quieres... Bueno, andando un poco en la primera parte, que yo creo que es la clave del asunto, es decir, si sigue habiendo suficientes peces en el mar o muchos peces en el mar para pescar y no siendo el mejor pescador tampoco, siempre solemos hacer la broma y últimamente lo contamos por ahí, ¿no? Al final yo creo que hay mucha gente y muchos directivos de compañías que se están dando cuenta. El software se está comiendo el mundo y el software se ha comido una parte ya buena del mundo y todo lo que experimentamos como grandes consumidores y todo lo que llevamos en nuestro smartphone, pero las compañías con activo industrial, las que tienen algo físico, están viendo que el software se los come. Y nosotros lo que queremos ayudar a esas compañías es a ponerle orden y a que el software no se los coma, ¿no? Que los software se integren en esos activos físicos, pero sin que los destruya, porque los activos, como nosotros decimos,
su complejidad crece exponencialmente a medida que las capas de software van bajando hacia el chip, ¿no? Por eso lo decimos lo del chip to cloud, ¿no? Entonces, en ese sentido, queda muchísimo por hacer, prácticamente yo diría que todo por hacer. Solo hay que mirar que, digamos, probablemente la industria manufacturera más avanzada, que es la de automoción, pues todos vemos, o si sigues un poco las noticias que hay en el mercado, digamos, las compañías están locas, están viviendo un momento en el que no saben qué hacer, se fusionan, se juntan, se separan, despiden a unos, contratan a otros, se llevan no sé qué a China, hacen una serie de cosas para intentar, digamos, replicar el comportamiento de un líder que disrumpió el mercado en su momento, ¿no? Y que digamos que lo que le puso fueron unas ruedas al software en vez de un software a las ruedas, ¿no? Con lo cual, creemos que el espacio es muy grande y yo creo que diría que, digamos, que solo nosotros podemos solucionar, digamos, darle vueltas a esta compañía, ayudarnos de financiación con algunos socios y hacer algo para poner esta compañía a pescar todos esos peces que hay en el mar. Oye, pues simplemente daros las gracias por explicarnos un poco vuestra trayectoria y qué es Galeo y hacia dónde queréis llevar Galeo, lógicamente, y daros las gracias por tener presente Asturias en ese camino que, lógicamente, como decía Marco antes, cuando uno piensa ya en la jubilación, aunque sois muy jóvenes todavía, ¿no? El tener aquí una sede, lógicamente, pues también os ayudará a sentar más vuestro tiempo en la tierrina, ¿no? Con lo cual, siempre digo lo mismo, nos vemos en el camino y muchas gracias a los dos. Muchas gracias por invitarnos y por permitirnos compartir este rato con los que escuchan el podcast, que seguro que son muchos. Eso es, pues nada, feliz un buen 2025 para Galeo, ¿no? Y un buen 2025 para los que nos escuchen a partir del 1 de enero. Para todos. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo, Luis, muchas gracias.